Y nuestro invitado de hoy es Eugenio de Medina. Como sabemos, Eugenio es profesor de la Universidad Católica y director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien. Preocupado. Bueno, el boom de este momento nos tiene que preocupar, ¿no? El boom de la construcción, el boom de la economía. ¿Cuál es el boom? Yo creo que el boom de la desconstrucción de la confianza, ¿sabes qué? Sí. Yo creo que da mucha tristeza ver un presidente que quiso ser de su gobierno el gran, o se autoerigió en el gran limpiador de la moral cívica, como en el caso del presidente Toledo, verse involucrado en un caso tan penoso como el de la compra de estas casas, ya no podemos hablar de una, en unas triangulaciones propias de los que esconden el dinero a nivel internacional en esos oscuros circuitos financieros, y que a mi juicio lo que va a lograr al final es hundir el apellido Toledo a la palabra corrupción. Yo creo que más allá de los elementos que falta aportar el presidente hoy día o el expresidente con las declaraciones que dice que va a dar hoy día para aclarar las cosas, creo que los hechos son tan contundentes que no veo la forma en la cual se pueda desacoplar ahora el gobierno de Toledo de la palabra corrupción, lo cual nos lleva a que nuevamente tenemos un presidente y un régimen, probablemente porque esto se va a ir desbrozando con el transcurso de las semanas, otro régimen político vinculado a la corrupción, lo cual nos lleva, como te digo, a la destrucción de la confianza ciudadana en las autoridades, ¿no? ¿Cuántas propiedades has detectado tú que tiene Alejandro Toledo? Bueno, las que dice la prensa, ¿no? Tú hablabas ahora de que ha aparecido una probable en Tel Aviv, yo no tengo constancia de eso, pero no me sorprendería. Apareció la de Maryland, apareció las de Perú, y ¿sabe Dios dónde estará? O sea, tendría una casa en Maryland, una casa de playa en Tel Aviv, la casa de Camacho, la de Punta Sal, que también dijo que era él, la casa de Punta Sal, la casa de La Molina y, claro, y las oficinas de La Molina. Claro, ahora, ¿no? Seis propiedades, claro. Si es que se suma esta que dicen, porque dicen que la dirección que da la señora Fernenbuch en esta sociedad que forman en Costa Rica, la dirección que da corresponde a una propiedad en un balneario muy exclusivo y caro de Israel. Entonces, con eso se sumarían 6 propiedades. Mira, el gran problema de fondo, Osvaldo, es que el presidente Toledo se hizo una fama de ser una persona, voy a decirlo elegantemente, poco proclive a apegarse a la verdad, ¿no es cierto? En diferentes episodios lo hemos visto con tristeza, porque al menos yo siempre le he tenido, y quiero tener respeto a los presidentes de mi país, pero él ha demostrado más de una vez, incluso en la última campaña electoral, que es capaz de decir una cosa un martes y decir otra cosa completamente diferente el miércoles. Entonces, al día siguiente. Entonces, yo ahí a eso le añado todo este intríngulis de lo que le está dando con las casas. Además, el expresidente Toledo viaja por todo el mundo, así que esto estamos hablando de repente de una pequeña cantidad de las cosas que podrían destaparse y que solamente van a poder destaparse o aclararse con una investigación formal, ¿no es cierto? Y aquí yo creo que el Congreso tiene que rápidamente desmarcarse el papelón que ha hecho la semana pasada de blindar a Toledo y más bien promover una investigación, porque si todo es prístino, pues tiene que investigar si el presidente va a salir fortalecido. Si no lo es, entonces estamos ante un hecho muy grave. Porque, repito, ya no solamente vamos a hablar del caso Toledo, vamos a hablar de repente de un aparato de corrupción que ha habido entre el 2001 y el 2006. Porque vamos a decir las cosas como son. Operaciones de esta naturaleza no las haces solo. Necesitas una red de gente que están contigo. Y yo, por ejemplo, ahí sí te digo, mira, para ponerme en la vereda del centro objetivo, yo lamento declaraciones de algunos ex colaboradores cercanos del presidente Toledo, que en ese mismo canal han dicho, por ejemplo, que sabían de que el presidente Toledo había presionado para compras tal, o había buscado que influenciar por otras cosas. Yo me pregunto, ¿y por qué en ese momento, contra el gobierno, no se fueron del gobierno? Porque yo recuerdo que el señor Weissman se quedó a los 5 años.
y estaba muy contento cuando el presidente Toledo se iba de viaje. Entonces, también hay un tema de moral pública que creo que nos compete a todos. Si tú estás trabajando en una empresa donde ves que hay lavado de dinero y tú eres consciente del tema y tú eres utilizado para eso, pues tienes dos caminos: o te vuelves cómplice o te vas de la empresa. Eso me parece que también debe pasar con los políticos, pero eso no ocurre, ¿no? Acá todos se cubren hasta que las cosas pues ya no se pueden proteger más, entonces ahí sí todos van al cargamontón. Eso también hay que decirlo. También ocurre que los políticos que están cerca de un presidente que puede estar haciendo un manejo de esa naturaleza tampoco tienen pruebas, no tienen conocimiento, porque como ha dicho Capriles, Enrique Capriles ha dicho una frase muy sabia. Este es un político joven, el venezolano, pero dice cosas muy sensatas y muy prácticas que yo también he aprendido en la vida. Todo político corrupto tiene sus Montesinos. Sí. Así es. O sea, siempre hay alguien, cuando hay un gobierno corrupto, siempre hay alguien que hace el trabajo sucio. Claro. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del gobierno del presidente Ollanta Humala, sería muy importante que el asesor que él tiene, porque tiene de asesor al coronel en retiro Adrián Villafuerte, que le llaman el ácido, tiene ese apelativo desde su presencia en el ejército, este señor diera la cara, porque si la regla es que todo corrupto tiene su Montesinos, es decir, que hay alguien que hace el trabajo sucio, en el caso del presidente Ollanta Humala, habría que pedirle que dé la cara, que salga a la luz pública, que dé entrevistas y que se informe qué funciones cumple, ¿no te parece? Sí, pero yo ahí creo que Capriles es bastante simplista, ¿no? A ver. ¿Así te parece simplista? Sí, totalmente. Porque, te digo por qué. Porque un régimen de corrupción no tiene un Montesinos, tiene varias, tiene una red de gente. Él está simbolizando, ¿no? Sí, pero es que me parece un error. Es que me parece un error de Capriles, además poco elegante, ¿no es cierto? Siendo él de un país que ha tenido muchos mayores récords de corrupción que el Perú, no citar como ejemplo la corrupción al régimen de Fujimori y Montesinos. O sea, él podría poner ejemplos con su país tranquilamente y seguramente hay más que. ¿Te has puesto nacionalista? No es nacionalista, solamente que me parece que los presidentes o los candidatos deben preocuparse primero de resolver los problemas internos y responder, por ejemplo, por qué no ganan elecciones internas en vez de comenzar a criticar a otros países que están por ahí. Pero bueno, ese es un tema. No ha criticado, pero es un tema marginal. Bueno, es mi opinión, yo te la doy, te la entrego. Espero que por lo menos no te moleste a ti, no es venezolano tampoco. Pero el punto de fondo aquí es que todo régimen o todo presidente que quiera hacer un acto de corrupción necesita una red, ¿no es cierto? Y bueno, hay ingenuidad de nuestra parte si pedimos que los operadores de esas redes de corrupción salgan a la luz. Esos no van a salir a la luz definitivamente, porque la corrupción no entrega facturas, por último, ¿no? Pero lo que sí es claro es que, volviendo al caso de Toledo, a mí lo que me llena de mucha indignación como ciudadano es que el régimen que se irrogó la lucha anticorrupción termine vinculado a la corrupción. El régimen del presidente Ollanta dijo que iba a tener que marcar la diferencia en el tema de la corrupción, ¿no? Pero ha sido el primero en blindar al señor Toledo. Ojalá que corrijan hoy día, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí son los temas de fondo, porque vamos a decir las cosas muy claras, Osvaldo. La corrupción no empieza con Fujimori y ni siquiera empieza con Velasco, ¿no? La corrupción tiene una tradición en el Perú que tiene que ver con muchísimas cosas que seguramente serían materia no de un programa de televisión, sino de una tesis doctoral. Pero lo que sí creo que es importante es que las personas que manejan el gobierno se pongan por encima de la más media, ¿no es cierto? Y que puedan brindar ciertas lecciones de civismo y de docencia política. Lamentablemente, el caso del presidente Toledo no va a ser ese. O sea, no vamos a recordar al señor Toledo por algún legado como el TLC, vamos a recordarlo más por el tema Saraí y por el tema del desarrollo inmobiliario sombrío que ha desarrollado, ¿no? Tú querías conversar también de otros temas, porque este asunto de Toledo, vamos a ver cómo lo encara hoy en la tarde. Yo, en los comentarios que hice esta mañana, decía que este problema se resuelve en 5 minutos. En realidad, la señora Fernenbuch toma un avión desde donde esté, llega al Perú, ingresa a una conferencia de prensa y dice: señores, el dinero ingresó de estas fuentes, herencias,
recursos de mi trabajo, negocios, etcétera. Y con estos ingresos he comprado tales bienes. Y eso, pero no crees que eso no demora más de 5 minutos. ¿No crees que eso se hubiera resuelto así hace 2 semanas, pero no ahora? Porque ahora con el reportaje de Panorama y toda esta triangulación centroamericana, sí va a ser más complicado. Sí, aunque claro, la señora vea con los papeles, ¿no? Hace 2 semanas sí, claro, venía con los papeles, pero, lo que tú pero dices, incluso hoy, si se dan tantas vueltas, porque hace 4 meses se viene dando vueltas en este asunto, sobre este asunto, y lo curioso es que una persona como Toledo ha sacado un comunicado de Perú Posible defendiendo a su suegra, luego saca un segundo comunicado defendiéndose a él y a su suegra, y sigue incorporando a su partido con su tema personal y el de su suegra. Entonces acá también hay un asunto complicado, y es ¿qué tiene que ver Perú Posible con la compra de esas propiedades? Pero a eso vamos, pues. ¿No? Es que eso vamos, es un excelente punto el que tú pones. Primero tiene que ver porque Perú Posible sabe que si no es Alejandro Toledo un candidato, ellos no tienen un candidato de repuesto. Entonces sí es un problema, el problema de Toledo es el problema de Perú Posible. Y la segunda vertiente de la hipótesis es que no creo que el señor Toledo, en el supuesto que haya incurrido en actos de corrupción, lo haya hecho solo. O sea, esto sería el inicio del hilo de la madeja para desgranar todo lo que viene después. O sea, hay un montón de cosas que se van, si hay vocación real de investigar, que se van a ir desbrozando. Entonces, eso creo que es preocupación del partido. Y ahora, sí es sintomático, Osvaldo, que no veo, por ejemplo, a Lucho Taiz defendiendo a Toledo. No veo al señor Reategui defendiendo a Toledo. Lo veo al señor Hernán Espinosa. Digamos, los comandantes, no los generales, ¿no? Y eso sí es interesante, porque cuando, por ejemplo, a Alan García se le imputa algo, sale por los generales, no sale Mulder, sale de Castillo, sale por aquí, sale Velázquez Quezquén, ¿no? Que ha sido promovido a general. Entonces, pero no es el caso del peruposibilismo. Pero en todo caso, hay que dejar, como tú dices, un poco esperar a ver qué es lo que pasa en las próximas horas con las declaraciones del presidente, y de repente esto se aclara. Yo lo veo bastante difícil. Porque si no no habla con papeles y solo habla de persecución y esa cosa, entonces no ha aclarado absolutamente. Es más, va a ahondar el problema. Va a profundizar el problema. Va a profundizar el problema. Y no quisiera verlo al señor presidente Toledo como lo vi el otro día hacer el ridículo al señor Acuña, ¿no? Así es. Cuando en la entrevista con María Tegui Delta, él trató de decirnos pues que el idioma castellano era diferente de lo que estábamos escuchando en los videos, ¿no? Cuando él claramente habla de utilizar fondos públicos para su campaña, y dice, no, pero eran en realidad fondos privados, y no lo quise decir para que ustedes no pensaran mal. O sea, ese tipo de papelones se pueden esperar del señor Acuña, pero no de un presidente como Toledo, ¿no? Si yo preferiría en todo caso una persona como Acuña aspira a ser presidente. A mí, dentro de todo lo que dijo Acuña, me pareció que estaba dentro de la línea que se podría esperar de un sujeto de esa naturaleza, ¿no? Pero en la parte final ya me pareció la apoteosis de su punto de vista. Él dice, y cuando yo llegue a presidente, será, dice así, entre comillas, dice, será el acabose, porque habrá plata como cancha para todos ustedes. Claro. Es decir, si tú te lanzas a la presidencia y estás con tus compañeros, colegas, amigos, correligionarios o como le quieran llamar, de partido, le dices, y cuando yo llegue a la presidencia, el Perú habrá crecido al finalizar mi gobierno a una tasa de 6% anual, habremos derrotado la pobreza, habremos promovido las exportaciones, habremos hecho la revolución o la gran modernización de la educación, etcétera. Pero no le vas a decir a tus colegas, y cuando yo llegue a la presidencia será el acabose, porque habrá plata para todos ustedes. Claro. Eso me parece ya inaudito, ¿no? Claro, eso me hace recordar lo que dijo ayer el presidente de Ipsos acá en este canal, cuando mostró los resultados de su última encuesta al señor Torres, y decía que, por ejemplo, la gente no era tan sensible al tema de si el Estado se metía o no, que no era muy consciente del concepto de subsidiariedad del Estado, ¿no? De que donde el sector privado podía ir, el Estado debía abstenerse. Entonces, yo te digo abiertamente, el señor Acuña, abiertamente, digamos, totalmente desfachatadamente, llamémoslo así,
Él es capaz de decir, vamos a utilizar el erario público para repartirlo como sea y que todos estén mejor. La gente... ¿Y la gente votaría por eso? Votaría por eso, pero por supuesto. O sea, por eso estoy cruzando las declaraciones de Acuña con la constatación estadística que hace el señor. O sea, que tú crees que la mejor campaña electoral podría ser aquella que el candidato dice, y cuando yo llegue a presidente habrá empleo para todos mis partidarios y habrá plata a repartir para todos. Yo me temo, Osvaldo, que sí. Mira lo que te estoy diciendo. Mira qué duro. Es duro, pero por eso te digo, cuando nosotros hablamos de corrupción, no solamente tenemos que verlo en términos de los que gobiernan salen de las sociedades. Nuestra sociedad es una sociedad tal, y la sociedad latinoamericana en general, ni qué te cuento la Argentina, por ejemplo, ¿no? Son sociedades en las cuales hay un enorme bolsón de personas que prefieren que el Estado les dé gratis, aunque les despoje a otros, pero con tal de que ellos vivan mejor. Y si pueden trabajar menos, enhorabuena. Es políticamente incorrecto lo que digo, no nos estamos postulando a nada, ni tú ni yo, pero es la verdad, o por lo menos es la verdad que yo constato. Entonces, por eso el señor Acuña puede salir a decir algo como, yo sé que está mal, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Él dijo así, claro, él dice que está mal. Yo sé que eso está mal, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Y el señor Porque Acuña, eso es política, para claro, él eso es hacer política. Claro. Y el señor Acuña no solamente tiene la responsabilidad moral de ser el primer ciudadano de la ciudad como Trujillo, no solamente tiene la responsabilidad moral de ser un candidateable a la presidencia, sino además es rector de una de las principales universidades de este país. Privadas. ¿No? Privadas. Entonces, mira tú el referente moral que van teniendo jóvenes que se están formando, ¿no es cierto? Cuando en las épocas en que tú ibas estudiantes, pues para ser rector o para ser un decano, tenías que tener una trayectoria, pues, un talante moral de otros niveles, ¿no? Entonces, ese es el deterioro, esa es la desconstrucción de confianza en la que estamos hablando del comienzo de la entrevista. Y eso es lo que realmente es el asunto de fondo, a lo cual contribuyen hechos como el de Acuña, hechos como el de Toledo, hechos como el de la ley chatarra, por ejemplo, donde el Estado viene y ahora nos dice qué debemos comer, y vemos al presidente que también consume comida chatarra, lo acaba de pasar en su programa. Pero creo que hay un error, no toda comida rápida es comida chatarra, ¿no? Bueno, yo lo que quisiera saber y preguntaría sin que nadie se ofenda es si técnicamente la comida peruana tan condimentada entra en la categoría de comida insana. Porque si nos ponemos rigurosos, un ají de gallina bien preparado, un tacu-tacu con su buen ají, su buena presa de pollo, no sé cuán dietético sea, ¿no? Y por supuesto a mí ni me lo quiten de la mesa porque hoy sí me encadeno para ese gobierno. Aunque no le gusten los gorditos al presidente, ¿no? Seguramente ya los que son como yo vamos a tener los días contados. Sí, yo sobre el tema de la comida chatarra, yo creo que la ley puede exagerarse, la ley puede mejorarse, pero sí es verdad que hay necesidad de una información sobre qué cosa contiene un producto. Me parece. Producto, porque por ejemplo, el doctor Elmer Huertas ha enviado un correo ubicado en su página web, una información muy precisa. Por ejemplo, hay una empresa que se descubrió en el análisis que tenía el alimento que producía 30 elementos químicos, 30 productos químicos. Lo que tú quieras. Entonces, eso tiene que informarse. Yo te compro lo que tú quieras, pero ahí voy. Tiene que informarse. Así es. Y si quieres, tiene que haber una contramercadotecnia, o sea, una estrategia para decir, evita comer hamburguesas, ¿de acuerdo? Lo que tú quieras. Eso es muy diferente a prohibir, ¿no? Claro, pero también es bastante el Estado tiene la función de regular, en un Estado liberal. Si no, demos libertad para que se consuma pasta básica de cocaína. Total, hacemos publicidad para que la gente no consuma pasta, no consuma cocaína, no consuma drogas y dijimos, bueno, todos somos liberales, todos somos libres y el Estado solamente se va a encargar de informar de que eso es dañino. Pero como tú eres libre, entonces consúmelo si quieres. Si tú quieres que yo te sea completamente honesto, yo sí creo que debe ser así. O sea, yo sí soy de las personas que piensa que yo como ciudadano inteligente, medianamente inteligente que soy, solo necesito información. Lo demás es mi decisión. Si me voy a poner exquisito en ese tema, entonces yo quisiera que, por ejemplo, cuando se venden botellas de whisky,
Pongan ahí también la figura de una persona que se mató en un accidente de tránsito, como lo ponen en las cajetillas de cigarros. O que, por ejemplo, cuando tengo un profesor que me va a enseñar o un político que va a postularse, pongan el nombre de todas las amantes que tuvo y todas las aventuras que tuvo de chico. Bueno, si queremos hablar de información, pero en la ¿no? política justamente las campañas sirven para que todo se sepa lo máximo posible. Pero mira tú que cuando tú descubres un congresista que miente en su hoja de vida, aparece otro congresista diciendo, es una mentira piadosa, pues. Ah, bueno, pero ese es el problema del congresista. No, pero, es el problema del país. O sea, pero sí, la ley tiene que regular. Para eso está la ley. Sí, pero para eso está la ley para regular. Pero la ley creo que tiene que tener límites de dónde se mete. A mí me preocupa que la ley a mí me preocupa cuando la ley se mete en mi cama y se mete en la mi cama mesa. No se tiene que meter. Pero se mete en mi mesa está cerrada como la cama, porque depende de cada uno, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, y tu carro también. No, y el carro también. Entonces, claro, yo acepto de que me pongan reglas, yo cumplo las reglas de tránsito, pero no me van a decir, pues, a quién tengo que llevar en el auto, ¿no? Eso sería, o qué carro voy a comprar. Entonces yo creo que hay otras maneras de encarar el tema, y yo creo que eso tiene mucho que ver con este afán que tenemos siempre de copiarnos de los chilenos, ¿no? La sociedad chilena es una sociedad muy reprimida, ¿no? Ese tema de los cigarrillos partió en Chile. Y no, partió Irlanda. En Irlanda se gastaban 5.000 millones de dólares anuales en la cura del cáncer por cigarro. Pero en América Latina Chile precedió a Perú. Entonces nosotros no miramos Irlanda, nosotros nunca miramos Europa, miramos América Latina y miramos a Chile. Entonces yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Yo soy enemigo de que el Estado se meta demasiado en la vida de nosotros. Estamos de acuerdo. ¿No? Pero es que a eso voy, Osvaldo. Cuando nosotros decimos de que no queremos que el Estado se meta, entonces tenemos que ser homogéneos, porque no podemos decir que se meten unas cosas que a mí no me gustan y que se meten otras que sí. Tenemos que conversar en algún momento sobre el papel regulador del Estado. Si un Estado liberal hay una regulación, sino también abolemos los semáforos, desde luego que sí, pero los semáforos es un excelente caso el que pones, que lo pongo en mis clases. Los semáforos nos ordenan para hacer las cosas más fáciles, ¿no es cierto? Cuando las leyes son entorpecedoras del tránsito, ese es el problema. Así es. O sea, si tú pones semáforos, pero por ejemplo tienes el caso de Lima, en la cual un semáforo está mal temporizado con el otro, lo que haces es generar, ponerte parte del problema y de la solución. Entonces tenemos que ver cuál es el papel del Estado y hasta dónde. De acuerdo. Y cuáles son sus límites, ¿no es cierto? Eso es un tema Osvaldo, que podemos conversar. Pero como tú eres optimista y yo menos optimista que tú, más ácido, te digo lo siguiente. Cuando un gobierno que tiene el antecedente que acaba de querer resatizar Repsol hace 2 semanas y le lanza esta ley, ya pues, o sea, no es precisamente una señal demasiado alentadora, ¿no? De repente más adelante nos van a regular cómo tenemos que vestir. Pero nosotros ganamos. ¿Recuerda tú que hubo un congresista que postuló una vez una ley para prohibir el uso de las minifaldas en los trabajos? O sea, cuidado que el Estado se comience a meter en nuestro guardarropa también. O sea, tenemos que tener siempre el ojo vigilante, porque por último, pues no todos queremos ser Forrest Gump, ¿no? Ni queremos ser campeones de maratón, ¿no? Algunos queremos ser Mahatma Gandhi o Buda, por último, ¿no? Y tenemos el derecho, ¿no? Entonces tenemos que respetarnos en la diversidad, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir. Sí, y creo que una ley como esta no precisamente contribuye a respetar esa diversidad. Muy bien. Pero en el tema de Repsol ganamos, ¿eh? Sí, claro que sí. Pero ganó el Perú, ganó el país. Ganó el país. Me refiero a ganó el Perú. Ganó el Perú, y se impidió que el Perú compre una empresa chatarra y demos un paso hacia el pasado, ¿no? Y que demos una señal de que estamos retrocediendo al pasado. O sea, creo que siempre la señal es muy importante, la señal política, no tanto el hecho económico concreto, ¿no? Muy bien, estuvimos con Eugenio de Medina, que como todos los martes viene muy fuerte de carácter, con muy buenas ideas. ¿Puedo añadir algo? Sí, por supuesto. La Universidad Norbert Wiener mañana organiza con la Municipalidad de Miraflores, en la Escuela de Posgrado de la Avenida Pardo 650, un evento donde vamos a pasar un video que se llama Tarata, 20 años, los jóvenes sí tenemos memoria, organizado por la Municipalidad de Miraflores y el grupo ACL Miraflores de la Municipalidad. La Universidad Norbert Wiener con la Escuela de Posgrado está apoyando esta iniciativa y mañana vamos a tener una conferencia comentada de este video. Muy bien, muy bien. Entonces ahora nos vamos con nuestros colegas de Unitel. Adelante, colegas de Unitel, que ustedes son muy buena onda. Muchas gracias, Eugenio, y bienvenidos, colegas de Unitel. Adelante.